La guerra civil se libró con tácticas extrañas y anticuadas. En sus batallas participaron niños que se enfrentaban al enemigo con tambores, espías que se hacían pasar por esclavos y marineros que operaban submarinos primitivos. Así que hoy vamos a ver lo mal que lo pasaron estas tropas mientras viajamos en el tiempo y nos adentramos en los peores trabajos que podrías tener en la guerra civil de los Estados Unidos. Submarino mediocre. En 1861, 11 estados esclavistas intentaron separarse violentamente de los Estados Unidos y formar un nuevo país llamado Estados Confederados de América. Los estados unionistas del norte lucharon para detenerlos, y esto condujo a toda una guerra que causó 620,000 bajas estadounidenses. La guerra civil se libró principalmente con mosquetes y cañones, pero también hubo increíbles avances tecnológicos, y ambos bandos intentaron mejorar su juego desplegando submarinos primitivos. En 1862, la Unión lanzó el USS Alligator, un submarino de 14 metros de largo que se impulsaba con remos de madera. Pero el submarino nunca entró en combate y se hundió durante una tormenta antes de poder completar ni una sola misión. Los confederados llegaron ligeramente más lejos con el H.L. Hunley, un pequeño submarino cilíndrico que podía sumergirse hasta 9 metros. Se construyó a partir de una caldera de vapor reconvertida, por lo que sus 8 tripulantes tenían que agacharse para entrar en sus cómodos 1.23 metros de alto. Uno de estos hombres dirigía el vehículo mientras que los otros 7 operaban una manivela que hacía girar manualmente la hélice. Servir en un submarino hacinado suena miserable, y por supuesto también era increíblemente peligroso. En sus 2 primeros despliegues de combate en 1863, el submarino se inundó y se hundió, arrastrando a 13 de sus 16 marineros a una tumba acuática. Pero los confederados pensaron que la tercera es la vencida, y repararon el Hunley para otra misión que tuvo un éxito marginalmente mayor. En 1864 se convirtió en el primer submarino en hundir un barco enemigo, cuando se coló debajo del USS Housatonic y lo embistió con un torpedo de mástil. Esta arma era básicamente una bomba en el extremo de un poste de 6 metros, que detonaba cuando se la empujaba hacia su objetivo. El Hunley la utilizó con éxito para destruir el Housatonic, pero el submarino también quedó atrapado en el radio de la detonación, por lo que también explotó. Los confederados no pudieron encontrar el submarino naufragado para sacarlo a la superficie y repararlo, pero probablemente eso fue lo mejor. De las 24 personas que sirvieron a bordo del Hunley, solo 3 sobrevivieron, y agacharse dentro de esa lata completamente oscura, mientras el agua empezaba a entrar, debe haber sido absolutamente aterrador. Globo aerostático de terror. Hoy en día los pilotos de la Fuerza Aérea vuelan en aviones de combate fuertemente armados, pero la guerra aérea durante la Guerra Civil era un poco más básica. En 1861, un inventor llamado Thaddeus Loewy fundó el Balloon Corps, una rama del ejército de la Unión que espiaba los movimientos de las tropas confederadas durante la batalla mirándolas desde globos aerostáticos. En realidad, inspeccionar un campo de batalla en un avión lleno de gas hidrógeno explosivo es bastante peligroso. Y los globos también estaban atados al suelo, por lo que no podían moverse mucho una vez que estaban en el aire. Esto los convertía en objetivos increíblemente tentadores para los confederados, que les disparaban con mosquetes y cañones cada vez que se elevaban al aire. Los pilotos volaban a 305 metros de altura para mantenerse fuera del alcance de los mosquetes, y los globos estaban hechos de seda, que en realidad es lo suficientemente fuerte como para detener las balas de mosquete. Sin embargo, los cañones y fusiles de artillería más utilizados por los confederados podían disparar a distancias de entre 610 y 1737 metros, y si una bala de cañón o un proyectil de artillería impactaba en un globo, no terminaba bien para el piloto. Afortunadamente, estos cañones no eran tan precisos, y durante la guerra no se derribó ningún globo de la Unión. De hecho, en última instancia, era más peligroso ser miembro de la tripulación de tierra que sostenía las correas, ya que los globos y las cuerdas sobre ellos delataban claramente su posición. Los confederados simplemente tenían que apuntar a la parte inferior de las correas para localizar a las tripulaciones de tierra. Y en 1862, un destacado general de la Unión llamado George McClellan casi fue alcanzado por un cañonazo mientras elevaba un globo.
Así que, ya sea que estuvieras esquivando balas de cañón en el aire o explosiones en tierra, servir en el cuerpo de globos debe haber sido bastante aterrador. Y yo diría que el trabajo definitivamente tuvo sus altibajos. ¿Captaste? Captura la bandera. Cuando llegue la Tercera Guerra Mundial y me enlisten, quiero la mejor armadura y las mejores armas que el dinero pueda comprar. Pero en la Guerra Civil, algunos soldados de la Unión y la Confederación entraron en batalla completamente desarmados, sosteniendo solo un asta de bandera. Resultaba muy fácil que las tropas se perdieran en el caos de un campo de batalla de la Guerra Civil. Entonces, cada regimiento tenía un abanderado que llevaba la bandera de la unidad durante una carga, a la que los otros soldados seguían para mantenerse unidos. Desafortunadamente, esta bandera también era extremadamente visible para el enemigo, y apuntaban específicamente al abanderado para interrumpir el ataque enemigo, por lo que el trabajo era increíblemente peligroso. Pero nunca se les permitía retirarse sin importar cuán mal se pusiera la situación, porque el resto de la unidad los seguiría. Así que si intentaban huir del combate, su deserción sería castigada con un viaje al pelotón de fusilamiento. Todo esto significaba que un abanderado tenía una esperanza de vida mucho más corta que un soldado normal. Y si caía en batalla, alguien más tendría que recoger la bandera y tomar el relevo. Pero este abanderado sustituto se convertiría inmediatamente en el nuevo objetivo. Y no era raro que la bandera de un regimiento fuera recogida por un nuevo soldado, y luego volase por los aires varias veces durante una batalla. Por lo tanto, varios soldados podían servir como abanderados de un regimiento durante un enfrentamiento y la tasa de rotación del cargo era inquietantemente alta. Supongo que eso es lo que pasa cuando te obligan a ir contra el enemigo sin un arma. Infante de infantería. Con las tareas domésticas, los deberes y la hora de dormir temprano, ser un niño puede ser un fastidio, pero crecer en la década de 1860 era aún peor. La Unión y los Confederados tenían una regla poco estricta según la cual nadie menor de 18 años podía ser un soldado armado. Pero en realidad, los reclutadores regularmente dejaban que los adolescentes se unieran de todos modos, y se estima que el 20% de los combatientes de la guerra eran menores de edad. Además, a niños de tan solo 9 años se les permitió oficialmente servir en funciones de no combatientes desarmados, que igualmente eran increíblemente peligrosas. Ambos mandos de la guerra contaban con tamborileros, que se situaban detrás de los soldados de infantería durante la batalla y tocaban el ritmo de los tambores para transmitir las órdenes de oficiales. Utilizaban diferentes ritmos para indicar a los hombres que atacaran o se retiraran, y aunque se situaban detrás de la línea del frente, seguían corriendo un peligro increíble por el fuego de los cañones o un ataque inesperado. De hecho, la víctima más joven de toda la guerra fue un niño de 12 años que tocaba el tambor de la Unión llamado Charlie King, que fue alcanzado por el fuego de artillería confederado durante la batalla de Antietam en Maryland. La Marina de Guerra de la Unión no era diferente, y reclutaban activamente a niños de 10 años para servir en los buques de guerra como monos de pólvora. Este trabajo implicaba llevar sacos de pólvora desde los almacenes del barco hasta los cañones para que los marineros adultos pudieran cargarlos y dispararlos. El espacio dentro de estos barcos era extremadamente reducido, por lo que era difícil para los hombres adultos moverse rápidamente por ellos. En cambio, los niños eran lo suficientemente pequeños como para pasar fácilmente por los recovecos del barco, lo que aceleraba el proceso y aumentaba la cadencia de fuego de cada cañón. Encargar a un niño de 10 años que transporte un material tan explosivo como la pólvora es bastante descabellado. Una sola chispa podría haber acabado inmediatamente con el empleo de un mono de pólvora. Además, a los niños ni siquiera se les pagaba de manera justa, y su salario de $140 al mes en dinero actual era menos de la mitad del de los marineros adultos de menor rango. Vaya, supongo que el trabajo con salario mínimo que tenía cuando era joven no era tan malo después de todo. Arreglando la mecha. El 15 de junio de 1864, el ejército de la Unión inició el asedio más largo de la historia de Estados Unidos, ya que pasó 292 días intentando capturar la ciudad confederada de Petersburg, Virginia. Los confederados habían establecido fuertes trincheras defensivas justo en las afueras de la ciudad, lo que dificultaba un ataque. Entonces, 10 días después del asedio, el teniente coronel de la Unión, Henry Pleasants, ideó un alocado plan. Ordenó a sus hombres que cavaran un túnel debajo de la línea confederada, lo llenaran de pólvora y volaran al enemigo desde abajo. Después de un mes de excavación, el túnel de 179 metros de largo se llenó con 4 toneladas de pólvora.
y el 30 de julio encendieron la mecha y esperaron los fuegos artificiales. Pero 45 minutos después de la pólvora aún no había explotado. Así que Pleasants exigió que 2 hombres se ofrecieran como voluntarios para atravesar la mina explosiva y comprobar si la mecha seguía encendida. Era una oferta de trabajo bastante terrible, pero increíblemente, el sargento Henry Reese y el teniente Jacob Doty aceptaron el llamado y comenzaron a arrastrarse por el túnel, sabiendo que la pólvora que los rodeaba podía encenderse en un segundo. Cuando llegaron a la mitad de la mina, descubrieron que la mecha se había roto, impidiendo que se encendiera. Entonces los hombres arreglaron la mecha, la volvieron a encender y se arrastraron rápidamente hacia la salida, mientras la chispa se dirigía a toda velocidad hacia la pólvora que tenían detrás. Llegaron a tiempo y se dieron la vuelta para ver una explosión gigantesca que se llevó la vida de 278 confederados y dejó un cráter de 52 metros de largo a su paso. Tan pronto como el fuego se calmó, los soldados de la Unión cargaron contra el cráter, con la esperanza de salir por el otro lado y avanzar hacia la siguiente línea de defensa de los confederados. Pero cuando llegaron allí, descubrieron que era demasiado empinado para volver a salir y se quedaron atrapados en el agujero. En ese momento, los refuerzos confederados habían comenzado a llegar, por lo que simplemente se quedaron en el borde del cráter y dispararon a las tropas de la Unión que estaban debajo, como peces en un barril. Esto resultó en una masacre y los soldados de la Unión sobrevivientes se vieron obligados a retirarse a sus posiciones originales. Al final de la batalla del cráter hubo 3.798 bajas de la Unión contra 1.491 bajas del sur. Esto permitió a los confederados fortalecer sus defensas y mantener a Petersburg durante otros 239 días, hasta que la Unión finalmente la tomó en la última semana de la Guerra Civil. Así que, aunque el avance desafiante a la muerte de Reese y Doty y la inútil carga hacia el cráter de Petersburg fueron, sin duda, 2 de los peores trabajos durante la guerra, el plan de Pleasants no aceleró el asedio, y en última instancia, todo fue inútil. Trenes traicioneros. Hoy en día los militares utilizan camiones y tanques para atravesar el campo de batalla, pero en la década de 1860 los trenes de vapor eran el medio de transporte terrestre más rápido, por lo que fueron esenciales para transportar tropas y suministros durante la Guerra Civil. Ambos ejércitos construyeron nuevos ferrocarriles militares durante el conflicto, pero eran objetivos enormes, y trabajar como conductor de trenes era en realidad uno de los trabajos más peligrosos. Ambos bandos dañaban regularmente las vías del enemigo para descarrilar los trenes que pasaban por encima de ellos, y también intentaban atacar directamente sus trenes y prender fuego a sus vagones. Los trenes estaban fuertemente custodiados para disuadir estos ataques, pero en 1864 los confederados idearon un plan para atacarlos de forma más encubierta, con una trampa explosiva llamada el torpedo de carbón. Se trataba de una pequeña bomba que se pintaba con polvo de carbón para encubrirla como un trozo de carbón. Luego se introducía de contrabando en un tren o barco de vapor de la Unión y se ocultaba en el depósito cerca de la locomotora, de modo que cuando el conductor echaba el carbón en el horno, la bomba se encendería y explotaría. Los confederados no lograron introducir de contrabando un torpedo de carbón en un tren, pero en 1864 lograron introducir uno en un barco de vapor de la Unión llamado el Greyhound y hundirlo. El almirante de la Unión, David Dixon Porter, dijo que este ataque avergonzaba al ingenio yanqui, y a partir de ese momento, los capitanes de los barcos de vapor y los maquinistas de trenes de la Unión supieron que cada vez que paleaban carbón corrían el riesgo de explotar. Esto debió hacer que el trabajo fuera bastante aterrador, y sin duda me haría perder las ganas de ser maquinista de un tren. Tráfico de armas. La guerra civil se libró con mosquetes, pero se ganó con tácticas, y una de las jugadas estratégicas más audaces de la Unión fue el Plan Anaconda. Desde abril de 1861 estacionaron 500 barcos alrededor de la costa sur, desde Virginia hasta Texas, para destruir o capturar cualquier barco que llevara suministros a los puertos confederados. Para ese tiempo el sur no estaba industrializado, así que conseguían sus armas, medicinas y maquinaria, exportando algodón a las islas del Caribe y comerciando con las naciones europeas que las controlaban. El bloqueo de la Unión interrumpió estos intercambios, y como la Armada del Sur era minúscula en comparación con la del Norte, no pudieron luchar a través de ella. En lugar de eso, los confederados comenzaron a reclutar marineros como corredores del bloqueo, que utilizarían pequeños y rápidos barcos de vapor para escabullirse de la red de buques de guerra de patrulla de la Unión.
Los corredores pintaban sus barcos de gris y navegaban en noches sin luna para reducir las posibilidades de ser detectados y volados por los aires. Este trabajo era bastante espeluznante, pero el sur dependía en gran medida de estos intercambios, por lo que si lograban atravesar el bloqueo y regresar de nuevo con suministros valiosos, se les pagaría increíblemente bien. Al final, más de 600,000 fusiles fueron ingresados de contrabando en el sur, lo que suena impresionante. Pero la Unión capturó más de 1,100 barcos que evadían el bloqueo y más de 300 fueron destruidos. La Unión efectivamente bloqueó el 95% de las exportaciones de algodón de la Confederación, lo que interrumpió sus intercambios y arruinó su economía. Esto significó que el sur sufrió escasez de suministros durante toda la guerra, conduciendo directamente a la victoria de la Unión y demostrando que los que evadían el bloqueo en última instancia se pusieron en peligro por nada. Brazos y piernas. La guerra civil fue brutal y se estima que 476,000 soldados resultaron heridos en combate, razón por la cual los médicos de ambos bandos tuvieron que trabajar arduamente para tratar estas graves heridas bajo condiciones espantosas. En lugar de un quirófano esterilizado, realizaban operaciones en tiendas de campaña o casas que se convertían en hospitales de emergencia. Y en muchos casos, arrancaron las puertas de los graneros y las utilizaban como mesas de operación. En aquella época la cirugía no estaba muy avanzada, y el número de lesiones en las extremidades implicaba que casi 3/4 partes de las operaciones realizadas durante la guerra eran amputaciones. Esto resultaba en pilas de brazos y piernas afuera de los hospitales, lo que no es muy higiénico, pero el conocimiento sobre los gérmenes en esa época era limitado. Los médicos no esterilizaban su equipo médico y las enfermedades proliferaban. 2/3 de las bajas de la guerra fueron causadas por enfermedades como la disentería y la viruela. Y debido a las condiciones en los hospitales de campaña, el doble de médicos que de soldados regulares las contraían. Así que el trabajo de un cirujano consistía básicamente en realizar miles de operaciones horribles, mientras intentaba constantemente evitar contraer enfermedades mortales. Hombre, me alegro de no haber crecido en esa época. Mis padres querían desesperadamente que fuera médico. Masacre de Minnesota. El 1 de julio de 1863, la invasión confederada del norte culminó en la batalla de Gettysburg, la batalla más sangrienta jamás librada en suelo estadounidense. 51,000 de los 167,000 combatientes resultaron muertos, y un regimiento lo tuvo peor que todos los demás, ya que estadísticamente se convirtió en el peor regimiento en el que servir durante toda la guerra. Verás, en el segundo día de la batalla, una sección de la línea de la Unión comenzó a caer bajo el ataque de 1,800 soldados confederados, y el primer regimiento de infantería de Minnesota era el único lo suficientemente cerca como para tapar la brecha. A pesar de estar en inferioridad numérica de casi 7-1, el general Hancock ordenó a los 262 soldados de la Unión que atacaran y contuvieran al enemigo hasta que llegaran refuerzos. Los hombres no podían desobedecer la orden, por lo que se vieron obligados a preparar sus bayonetas y enfrentarse a una fuerza mucho mayor. Increíblemente, los confederados fueron tomados por sorpresa, y los minnesotanos los hicieron retroceder hasta que los refuerzos tomaron la línea del frente de la Unión. Pero cuando terminó la lucha, solo 47 de los 262 soldados del primer regimiento de infantería de Minnesota lograron salir del campo de batalla. Su sacrificio fue inmenso, y sin él, el sur podría haber logrado abrirse paso y ganar en Gettysburg, lo que podría haber cambiado drásticamente el resultado de la guerra. Entonces, aunque su valentía permitió directamente a la Unión ganar la batalla, menos de 1 de cada 5 de ellos sobrevivió, por lo que servir como primer soldado de Minnesota fue sin lugar a dudas uno de los peores trabajos en la década de 1860. Guardaespaldas torpe. En 1860, Abraham Lincoln fue elegido como presidente con una plataforma que se oponía a la esclavitud y rechazaba el deseo del sur de abandonar los Estados Unidos. Esto condujo a la guerra civil y lo convirtió en el enemigo público número 1 de los confederados, quienes hicieron varios intentos de acabar violentamente con su presidencia, por lo que ser el guardaespaldas de Lincoln era bastante estresante. Y en febrero de 1861 tuvieron que ir de incógnito en un grupo pro-esclavista en Baltimore para frustrar varios complots que lo tenían como objetivo mientras celebraba su elección. Más tarde, en 1864, tuvieron que proteger al presidente después de que un francotirador le disparara fuera de su casa en el campo. Mantuvieron a Lincoln fuera de peligro,
pero el intento estuvo tan cerca que hizo volar su sombrero de copa, su marca personal. Aún así, los guardaespaldas de Lincoln lograron mantenerlo a salvo hasta el final de la guerra, y semanas después de que el sur se rindiera en 1865, el presidente decidió hacer un viaje al teatro. Había enviado a su guardaespaldas habitual, Ward Hill Lamont, a Virginia a hacer un recado, por lo que un oficial de policía llamado John Frederick Parker lo protegió en su lugar. Parker estaba postrado justo afuera de la puerta del palco presidencial de Lincoln, pero se aburrió porque no podía ver la obra, así que decidió tomar una copa en una taberna cercana durante el intermedio. Se emborrachó tanto que se quedó dormido y mientras dormía, un simpatizante confederado llamado John Wilkes Booth se coló en el palco de Lincoln con una pistola cargada y terminó con su presidencia. En las encuestas, Lincoln todavía es considerado el presidente más querido de Estados Unidos, y la esposa de Lincoln culpó personalmente a Parker por dejar que Booth lo atacara. Así que, aunque todos los guardaespaldas del presidente tenían un trabajo estresante y de alto riesgo, el papel de Parker y su fracaso a la hora de desempeñarlo hizo que pasara a la historia como el hombre responsable de la muerte de Abraham Lincoln. Supongo que la única persona con un trabajo peor fue el propio Lincoln. Cruelmente castigados. Los confederados fueron la primera fuerza militar de la historia que utilizó regularmente minas terrestres, por lo que aún no existían herramientas especializadas para ubicarlas, y la Unión tuvo que desenterrarlas a mano. Ese fue uno de los trabajos más peligrosos de la guerra, y en 1862, un teniente del norte llamado Francis Tupper perdió una pierna después de que su caballo pisara una mina. El general William Sherman estaba furioso y le disgustaba tanto el uso de estas armas por parte del sur que pensó que los confederados debían deshacerse de las minas que enterraran. Por lo tanto, les dio a sus prisioneros de guerra la terrible tarea de marchar delante de su ejército para encontrar las minas y desenterrarlas con una pala, o hacerlas estallar con los pies. En sus memorias, Sherman escribió que no podía evitar reírse mientras los prisioneros confederados, aterrorizados, caminaban de puntillas, lo que parece bastante cruel. Pero la Unión era igual de dura con sus propios hombres, y ambos bandos de guerra castigaban los delitos graves, como la deserción con un viaje al pelotón de fusilamiento. Incluso las ofensas menores eran castigadas cruelmente, y si un soldado era sorprendido robando o bebiendo, podía ser obligado a usar algo llamado camisa de barril, antes de desfilar por el campamento. Eso suena bastante vergonzoso, pero bueno, aún así preferiría ponerme un barril y enfrentarme a la humillación pública que aceptar el trabajo de caminar por un campo minado. Piquete peligroso. Después de un largo día de combates, los soldados de la guerra civil seguramente disfrutaban de la idea de montar un campamento y echarse una siesta en una tienda de campaña. Pero cada noche, un grupo de 40 a 50 soldados llamados piquetes no tenían ningún descanso, ya que estaban ubicados lejos del campamento, tan cerca del enemigo que ocasionalmente podían oírlos hablar. Los piquetes eran básicamente guardias cuya misión era vigilar al enemigo y estar atentos a cualquier ataque entrante, pero estaban apostados a casi 1 kilómetro de su propio campamento. Así que si el enemigo atacaba sin previo aviso, llegarían a los aislados piquetes antes de que pudieran escapar, y los guardias tendrían que enfrentarse solos al ejército que avanzaba. Era fácilmente uno de los trabajos más letales asignados tanto a los soldados de infantería de la Unión como a los de la Confederación, y se rotaba entre las filas por lo que cualquiera podía estar asignado a la guardia de piquetes en una noche determinada. Además, los piquetes no podían abandonar los puestos, ya que eso permitiría al enemigo avanzar libremente, por lo que si te atrapaban huyendo, tu castigo sería un viaje al pelotón de fusilamiento. Fue por esto que en el gélido invierno de 1862, los confederados descubrieron que una unidad de sus piquetes se había congelado, y 2 de ellos todavía estaban de pie con armas en sus manos. En lugar de regresar al campamento y enfrentarse a la pena capital, los hombres tuvieron que enfrentarse al frío y en sus últimos momentos se vieron obligados a enfrentarse al enemigo sin respaldo y sin otra opción que mantenerse firmes y quedaron congelados. El trabajo de piquete suena duro. Joe sabe que yo no podría ser piquete. Mulas asesinas. Servir en cualquiera de los 2 bandos de la guerra civil fue bastante terrible. Pero uno de los peores trabajos durante el conflicto no fue el de un soldado, sino el de un animal. Verás, ambos bandos utilizaban mucho a los animales. En los regimientos de caballería se montaban caballos, los perros se usaban como mascotas y en una ocasión se utilizaron mulas como bombarderos de ataque. Espera, ¿qué?
En 1862, el capitán de la Unión, James Graydon, planeaba atacar un campamento confederado en Nuevo México, justo en las orillas del Río Grande. Graydon tenía fama de utilizar tácticas extrañas, y esta vez decidió que, en lugar de ir contra los confederados, ataría bombas a 2 de sus mulas y las enviaría hacia el enemigo. Graydon y sus hombres llevaron sigilosamente a las mulas hasta el borde del campamento confederado, antes de encender sus mechas y ahuyentarlas hacia él. Pero estas mulas eran demasiado leales a sus dueños, y cuando el regimiento de Graydon huyó, las mulas se dieron la vuelta y los persiguieron. Los norteños corrieron para salvar sus vidas, y todos lograron escapar justo cuando explotaron las bombas. De modo que la idea estúpida de Graydon no hizo estallar a los confederados y casi le costó la vida. Pero como premio de consolación, las explosiones sí lograron que 200 de las mulas y de caballos de los confederados entraran en pánico y huyeran del campamento, lo que los debilitó y los obligó a retirarse de la zona un mes después. Esto significaría que en cierto modo el plan de Graydon tuvo éxito, pero dudo que eso fuera un consuelo para las víctimas. Estas mulas fieles se vieron obligadas a llevar bombas a la batalla, y cuando intentaron seguir a sus dueños de vuelta a casa, fueron traicionadas y explotaron. Humanos o animales, es difícil imaginar un trabajo peor que ese. Espías de la Unión. En Hollywood, ser espía implica conducir coches deportivos y beber martinis, pero el espionaje durante la Guerra Civil no era tan glamoroso. El castigo por espiar era fatal, por lo que ofrecerse como voluntario para trabajar de incógnito era una muestra de valentía increíble. Y una de las espías más valientes de la Unión fue sin duda Mary Bowser. Bowser nació esclava en Virginia en 1840, pero la hija de su dueño, Elizabeth Van Lew, se convirtió en una defensora de la lucha contra la esclavitud cuando era adolescente. Así que cuando el padre de Elizabeth falleció en 1843, ella liberó a todos sus esclavos y, siendo Mary aún muy joven, pagó para que se mudara a Filadelfia y recibiera una educación. Mary regresó al sur en la década de 1860 y descubrió que Elizabeth se había convertido en una figura clave del movimiento contra la esclavitud, al crear una red de espionaje organizada que reunía información sobre los confederados. Mary quería participar, así que Elizabeth hizo arreglos para que se infiltrara en la Casa Blanca Confederada en Richmond, Virginia, y trabajara como presidenta del presidente confederado Jefferson Davis. Las ideas racistas de Davis hicieron que no sospechara que Bowser fuera una espía, así que la dejó sola con documentos ultra secretos que ella podía leer y copiar mientras fingía que limpiaba. Mary incluso pudo espiar las reuniones ultra secretas del Senado Confederado, antes de pasarle la valiosa información a Elizabeth, quien la enviaba directamente al líder del ejército de la Unión, el general Grant. Lamentablemente, pocos registros de inteligencia sobrevivieron a la guerra civil, por lo que no sabemos la información exacta que robó Mary. Pero después de la guerra, Elizabeth recibió el agradecimiento personal del general Grant y reconocida como una de sus mejores espías, por lo que es probable que la información de Mary ayudara directamente a la Unión a ganar la guerra. Además, el hecho de que regresara voluntariamente al sur y se hiciera pasar por esclava después de ser liberada, demuestra lo increíble que era, ya que arriesgó su vida para luchar contra los confederados y poner fin a la esclavitud en Estados Unidos. Después de este viaje a través de la historia, nunca más me quejaré de mi trabajo. ¿Cuál de estos pésimos trabajos de la guerra civil es el que menos te gustaría tener? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.